Entonces, la cinematografía ese es el arte de capturar y almacenar las imágenes con un soporte de audio. Esta debe estar o está conformada por lo que es la foto, y de la foto se deriva, evoluciona hasta llegar al cine. ¿Verdad? Correcto. Por eso se habla de que la fotografía es la hermana mayor del cine, gracias a los experimentos que se hicieron a través de la cámara oscura, que fue lo que explicamos en la clase anterior. Estoy haciendo solamente un repaso, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando que de los que estuvieron presentes, ¿cuáles fueron las primeras imágenes que se desarrollaron en el mundo y dónde? Reymar, Nata. Las primeras imágenes, chicas. Las primeras, bueno, profesor, las primeras imágenes que de las primeras películas fueron de los hermanos Lumière. Lumière, Y correcto. también vimos una del viaje a la luna. Correcto. Entonces hablamos que el 28 de diciembre de 1895 en París, en un café, en un sótano, se proyectaron las primeras imágenes, que eran unos obreros. ¿Se acuerdan los que vimos en YouTube en clase? Eran obreros saliendo de la fábrica, la demolición de un muro, la salida de un barco, un tren llegando y el tren donde todos se asustan. Entonces, eso eran las primeras imágenes que se pudo registrar en el cine. Las primeras imágenes. Estamos hablando de 28 de diciembre de 1895 en Francia, ¿verdad? Y también hablábamos de la primera película, que era la que comentabas. ¿Cuál era la primera película? Natalie. Viaje a la luna. El viaje a la luna, ¿verdad? Que en la presentación de las primeras imágenes estaba presente John Melier. Y este señor era mago. ¿Se acuerdan? Clase. ¿Perdón? Es la que estuvimos viendo en video en clase. Exactamente. ¿Qué te acordás? Este señor estaba en la presentación de los hermanos Lumière en Francia cuando se presentaron las primeras imágenes. Y como era comerciante y de oficio mago, se le ocurrió ocupar esa tecnología que había en ese entonces para poder hacer un acto de magia. ¿Sí, Weimar? No, nada, solo iba a comentar acerca de la película, Diga. que era el acto de magia, estaban todos reunidos para salir a la luna. Ajá. Es una locura. O sea, decís una locura porque en ese entonces, eso era, vos imaginate, era la tecnología de ese entonces. Claro. Que se miraran Pero personas. eso era lo más wow para las personas en ese momento. Obvio, ahorita nosotros vemos eso hasta ridículo, ¿verdad? Pero en ese entonces era un acto de magia que hacía que se metían en la cápsula, hacían una especie de dulera en la cápsula y salía la cápsula y se estrella contra la luna. ¿Se acuerdan? Para los que no estuvieron en clase y están viendo el video, pueden verlo en YouTube. Nosotros lo vimos en clase. Este es un repaso de la primera unidad, de la primera clase. A la luna unos efectos como de sonriendo cuando ellos iban llegando y que luego una cara como de dolor cuando se estrellaron. Sí, que la luna le dolió cuando se estrelló la cápsula, sí. Era la imaginación y la creatividad de esos entonces, ¿verdad? Entonces, Viaje a la Luna en 1902. Ahora quedamos acá. El séptimo arte, el origen del séptimo arte. Entonces, este término de séptimo arte se le dice al cine, pero fue creado por Ricciotto Canudo, que fue uno de los primeros críticos y teóricos del cine.
Él utilizó este término en su libro El Manifiesto de las Siete Artes. Él escribió en 1911, pero fue publicado 3 años después, en 1914. Entonces, el séptimo arte, porque en la sucesión estaba ya el sexto arte, el séptimo ya se lo otorgan a lo que es la industria cinematográfica. Entonces, este término lo utilizó Ricciotto Canù en su libro titulado El Manifiesto de las Siete Artes. Esta es teoría general que ustedes como periodistas deben manejarlo. Deben manejar esta teoría de cuando hablan del séptimo arte. Si viste cinematografía, tenés que saber estas cosas, porque el séptimo arte es un término que se le da al cine. Y fue creado por un italiano, Ricciotto Canù, cuando él escribió el libro El Manifiesto de las Siete Artes. ¿De acuerdo? Esto ustedes tienen que saberlo. Entonces, el cine fue una recopilación del arte, afirmando que el cine es una unión del arte y la industria. Es una, se habla pues de que el cine es en sí una obra de arte, por eso es el séptimo arte. ¿De acuerdo? Entonces, en el orden es la pintura, la escultura, el primer arte, la tercera, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y después seguiría el cine. Séptimo. Por eso se llama el séptimo arte, porque quedó en el número 7 de las artes, de todo lo que se consideraba algo extraordinario. ¿Verdad? Ya después del séptimo sigue el octavo, que es la fotografía, los cómics, los videojuegos. El 11 es el vestuario y el 12 el teatro. ¿Se entiende esto, chicos? Los que están ocultos me dan un like. Los que están correcto. Perfecto. Para que se entienda, pues cualquier cosa, usted pide la palabra y pregunta. Características del cine. Esto tenés que poner mucha atención, porque aquí te va a aparecer la teoría, pero es importante ver un poco la práctica al respecto, lo que es la explicación. Entonces, la primera característica del cine es que es un arte. Un arte. Por eso, como se considera que es un arte, se convirtió en el número 7 de arte. Entonces, el séptimo arte. ¿Por qué? ¿Por qué arte? Porque es una forma de expresión. Es una forma de dar a conocer algo. De una forma en imagen, en el cine. Por eso la primera característica del cine es que el cine es un arte. Segunda característica es difusión. ¿Qué significa difusión? Que transmite información. Casualmente, cuando el cine se viene desarrollando, la gente se informaba a través del cine. La gente iba al cine a informarse de lo que pasaba en el mundo. Acuérdense que lo que pasaba en otro mundo, en otro continente, 3 meses después se daban cuenta en otro lado, cuando la información viajaba por barco o viajaba ya en registros cinematográficos y ya se proyectaba en salas de cines. Entonces la gente miraba ahí los nuevos barcos, las nuevas máquinas, las nuevas industrias. Entonces, por eso es difusión, porque transmite información. Ahora nosotros en una película podemos estar viendo películas del futuro que posiblemente estén planteando escenarios en tiempos futuros, ¿verdad? Yo casualmente estaba viendo películas en Netflix de esto del virus, del fin del mundo, de que la película Leyenda con Will Smith predecía de que esa película hablaba que en el 2021
producto del mal manejo de una vacuna, se originaron los zombies. Imagínense ustedes. No sé si alguien ha visto esa película. Soy Leyenda con Will Smith, se las recomiendo para que las vean. Recuerden que esta clase es de cine, es de películas, y tenemos que ver películas aparte de las que están orientadas para la clase, ¿verdad? Entonces, esa película se las recomiendo. Soy Leyenda, de sale Will Smith. Y casualmente ahí se dice que para el 2021, producto de una vacuna mal empleada, se originan los zombies. Imagínense eso, pues, lo que está diciendo. Entonces, transfiere información de tecnología, de contexto, de épocas. Nos informan cómo era la época de antes, cómo eran los contextos en tiempos anteriores y posiblemente futuros. Por eso es difusión. Recuerden, todo lo que ustedes van leyendo en la pantalla, ustedes lo van poniendo, pero con sus propias palabras, a partir de lo que explique el profesor. Es con sus propias palabras que ustedes deben ir anotando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la tercera característica del cine. La tercera característica del cine. Fantasía. Fantasía. Dice que esta característica expresa que cuando se escriben los guiones de las películas, hay cosas que realmente son inexplicables, porque a partir de ideas falsas se hacen tomas que son irreales. Por ejemplo, hay cosas que ustedes ven en el cine que son irreales. El hecho, o sea, si nosotros podemos ver que mencióname una película irreal, yo les digo una. Por ejemplo, Superman, un hombre volando. Eso es algo irreal. Eso solo pasa en eso es fantasioso. Entonces el cine es fantasioso. Sí, Reymar. Por ejemplo, la de Avatar, o sea, demasiadas cosas Bella película. fantasiosas. Me encanta esa película. Me encanta esa película. Muy buena. Muy buena, ¿verdad? Sí. ¿La ha visto el resto? Esa película es, en efectos, es una película buenísima. Y sí, la de Avatar, o sea, es algo irreal. Es muy fantasioso. ¿Verdad? ¿Qué otra película podría ser? Natalie, Gabriel. Aún las películas históricas traen algo de fantasioso, pues porque presentan personajes de la historia que hacen hazañas increíbles. Natalie, ¿estás por ahí? Solo digo que sean visibles. El otro elemento, la otra característica es la propaganda. La propaganda, otra característica del cine. Ya saben que propaganda viene de publicitar algo, de hacer publicidad de algo, ¿verdad? La propaganda es un medio de publicidad para conseguir cambiar mentalidades, para que la gente aprenda a creer en algo, ¿verdad? Si es algo fantasioso, la gente va a creer de que lo fantasioso no existe, pero aprende algo. Si va a algo histórico, vas a ver las corrientes filosóficas, las corrientes políticas, y con algunas te vas a identificar. O sea, la propaganda es eso. El cine promueve pensamiento, promueve posiciones, criterios, que pueden ser de tu agrado o no. Porque hay películas que vos las mirás y por mucho que te la presentes bonita, al final vos decís, no, hombre, qué película más fea esta. Y me la recomendaron. Un fraude total. Nos ha pasado a veces. Hemos visto
películas o miramos series que sí, hombre, esta serie está buenísima. O no, no, esta serie me la pintaron muy bonita, pero es aburrida, pierde la trama, al final no aburre. Entonces tuvo una mala propaganda, pero el cine es eso, tiene propaganda, ¿verdad? Es una de las características del cine. Otra característica es la evolución. Otra característica del cine es la evolución. Ha evolucionado de forma artística, de forma tecnológica, y eso se ha visto en todo el desarrollo que ha tenido el cine a lo largo de su historia. Entonces el cine también ha tenido un efecto de evolución. No son las mismas tomas que vemos de cuando se presentaba en París, en Francia. Las primeras imágenes hoy tenemos imágenes en 4 y 8K, con una resolución increíble, con unos efectos de sonido increíbles. Entonces, el cine ha evolucionado en su contexto, en su evolución, en sus técnicas de grabación, en sus técnicas de formato tecnológico, de video y también de sonido, porque no sé ustedes, les hago una pregunta. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a los cines de Plaza Inter y los cines de galería? ¿Quiénes han tenido esa oportunidad de ir a ver una película en los cines de galería y en los cines de Plaza Inter? Chequenme. ¿Quiénes? ¿O solo han ido a uno de los dos? Mi pregunta es, ¿se han ido a los dos? Yo ninguno de los dos, profe, porque aquí en Chinandega no hay. Hay Bueno, un es cine, cierto. pero no es de esos mismos. ¿Y cómo es ese cine? Contanos. Es bueno, es casi por ¿Cómo lo que se he visto llama? en fotos, Comencemos por el se nombre. llama Plaza Siglo Nuevo. Ah, ya sé, ya sé. Queda Sí, en, no. queda en el único centro comercial que hay aquí en Chinandega y es bastante, tiene varias salas, es bastante espacioso y como un cine común, la gran pantalla y todo. Varias salas, decía. Entonces quiere decir que es grande ese cine. Sí, es grande, tiene como 4 salas, creo. Ah, ¿y cuál fue la última película que fuiste a ese cine? Vi la última, era una de terror, pero no recuerdo el nombre. Ah, Isla de Fantasía. Ah, ok. ¿Y Gabriela y Natalie no han tenido la oportunidad de ir al cine? Diga. Gabriela. Yo solo he ido, profesor, al de Metrocentro, porque como yo vivo en Boaco, tengo que viajar 3 horas solo para ir al cine, entonces, entonces no. Entonces usted está en Guaco ahorita. Sí, yo soy de Santa Lucía, Boaco, de un municipio de Boaco. Usted también, Sí, ya, usted viene con otra muchacha, con María María José. José. Ajá, sí, Sí, exactamente. sí, ella está en televisión solo, no sé, ya llevo esta clase. Sí, sí. Ok, entonces en Santa Lucía no hay siglo XXI, no hay cine. No, ni en Boaco, ni en la ciudad, ni siquiera. Entonces usted solo ha ido a Metrocentro. Sí, solo he seguido el de Metrocentro. Natalie, ¿y Natalie qué me dice? Yo he ido al de Plaza Inter, profe. Pero no a galería. No, a galería no. Ah, bueno, entonces les explico bien, porque como estamos hablando de la evolución, ahí ustedes pueden ver la misma película, casi con la misma calidad, pero en Plaza Inter, una pantalla más pequeña, la resolución no es tan... vos la miras la película normal, pero a diferencia de galería, que es un cine de élite, ahí desde las butacas, del asiento, solo entras al salón VIP de galería y es un asiento que te vas a dormir, ¿verdad? Porque aparte de que tienen meseros,
El sonido es surround, el sonido te llega por diferentes canales. La pantalla es increíble. Desde ahí, claro, el precio es mayor. Desde ahí hay diferencia en evolución tecnológica. Desde ahí. Por eso les decía, el cine también evoluciona. Evoluciona. Ahora hablamos de los... también otra característica es que el cine está compuesto por géneros. Esto lo estuvimos hablando en la clase anterior. El cine tiene múltiples géneros que se han producido. Por ejemplo, hay género de acción, de animación, de artes marciales, de aventura, de guerra, de biografía, hay películas de ciencia ficción, cine negro, hay comedia, cortometraje, deporte, dramas, documentales, intriga. De los 20 que tienen ahí géneros, menciónenme alguna película que tenga que ver con algún género. La película tal, él es del género tal. De las películas que ustedes han visto en su vida. Vamos a ver si concuerda que la película que ustedes han visto concuerda con los tipos de géneros que tiene el cine. Les escucho. Me recuerdo que cuando estaba pequeña había una película que se llamaba High School Music. Entonces, esa entra Tenía que ver con lo musical, en con el género 17. musical. 17. Correcto. Así es. ¿Otro? La monja entra en el de terror. En terror, a ver, ¿cuál es qué número? Déganme número. Aquí el 20. Correcto. Menciónenme para Se ver si... valen series, profesor. Ah, Se valen series, se vale decir series. no, porque las series tienen géneros que tienen que estar dentro de esto. Por eso, Por hay series, pero tiene que tener un género. Para mí la película de Selena es biográfica. Biográfica, correcto, correcto. ¿Otro? Profesor, creo que Zac Efron quedaría como documental, ¿no? ¿Cuál? Zac Efron. Narran la vida de él, sí. Más que todo son como viajes los que hace y Podría caer en como, documental. ajá. Tal vez una combinación biográfica con documental, ¿verdad? Porque se puede hacer la mezcla. Denme más ejemplos de los que no hemos hablado. Sobre Shrek quedaría como infantil o animación. Shrek es infantil. Animación sería como Avatar. Ya. Avatar estaría. A ver, mencióneme películas románticas. Número 19. Ayer vi una en el cable que siempre la veo, que es con Adam Sandler, como si fuera la primera vez. Es una comedia romance. ¿La han visto esa película? Muy buena, de Adam Sandler. A ver, una película religiosa. Caramba, Semana Santa. La Pasión de Cristo, los 10 mandamientos. Una de deportes. ¿No han visto una película de deportes? De porristas, de baloncesto. De ciencia ficción. De guerra, ¿no han visto una guerra? Guerra es la número 5. De artes marciales. De acción, que es la que más abunda. El género de acción. Entonces, una de las características del cine es que tiene que ver con los géneros. La industria del cine está distribuida a través de películas, pero estas deben estar inmersas en un género. Otra característica es que el cine es una industria. Es una industria, pues aquí se mueven millones y millones de dólares. Siempre cuando se dan los Óscares, se habla de la inversión que se hizo. Es toda una maquinaria de inversionistas
Es un medio que produce mucho dinero. Desde el momento que una estrella de cine firma un contrato para una película, está firmando millones. Entonces, todo eso se recupera en la hora de estrenar esa película. Hay películas que son muy buenas, por ejemplo, casi 10 Oscars tuvo el Titanic. Hay películas que son un desastre y no logran recaudar ni lo que invirtieron. Pero eso va a depender del equipo de trabajo, del director de cine, de los artistas, de todo eso va a depender. Entonces, el cine es una industria porque mueve mucho efectivo, mucho dinero de por medio, por las acciones, por los actores y por los estrenos a nivel mundial. El cine es información. Tiene que ver esto con el cine no exige demasiada concentración. Basta que vos mires la película para que te des cuenta de qué trata, de qué género es. El problema es cuando ya te dicen toda la información de la película. Un spoiler. ¿Y qué chiste tiene que te cuenten una película si la vas a ir a ver? ¿No les ha pasado eso? Dice, no me la conté. Es que al final muere y después se casan pero ya me la contaste. ¿Qué chiste tiene? La película siempre va a ser la misma. La misma película siempre va a ser. O no me digas que volvés a ver Titanic para ver si no se hunde el barco. Siempre pasa lo mismo. Entonces los spoilers vienen siendo eso, que te cuentan la película y después queda. ¿Y para qué la voy a ver si ya me la contó? Generalmente nos pasa, ¿verdad? Y caen mal esas personas. Otra característica es tecnología. Una cosa es evolución y otra cosa es la tecnología. Ha habido tecnología hasta en el maquillaje de los personajes. Ha habido tecnología en el rodaje de la película. Ha habido tecnología en las cámaras, en la edición, en la filmación, en los escenarios. Por ejemplo, antes no se usaba la pantalla verde. Ahora sí, o sea, si ustedes han leído, el Titanic fue punta de pantalla verde. Es pantalla verde, es una pantalla que rompe el verde para hacer un escenario virtual. Entonces, digamos, el Superman que vuela es a través de una pantalla verde. Él está colgado por cables, pero la pantalla verde hace tapar todas esas cosas y trasladarte a otro escenario. Comúnmente esas son las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces es tecnología. Entonces, esta fecha no la debemos olvidar. La fecha oficial de nacimiento del cine es el 28 de diciembre de 1895. Cuando los hermanos Lumière proyectaron no la primera película, para que se entienda eso, sino las primeras imágenes. ¿Recuerdan que fue en el sótano en París? ¿Verdad? La primera película que se proyectó fue Viaje a la Luna. ¿De acuerdo? Ok. Eso era el repaso de lo que estábamos haciendo de la clase anterior. Vamos a desconectarnos y voy a enviar un nuevo enlace para que se conecten y veamos el nuevo tema de hoy. ¿De acuerdo? Ya les mando el nuevo enlace.